Durante mucho tiempo, escribía en mi diario deseando la muerte de Miquel Montoya, porque jamás había conocido a alguien tan falso como él, hasta el día en que el avión privado estuvo a punto de estrellarse. En ese momento, Miquel me entregó el único paracaídas. Sonrió con una calma extraña, casi liberadora. Tommy, como deseabas. Fue entonces cuando lo comprendí. Miquel siempre había sabido cuánto lo despreciaba. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a mi adolescencia. Dejé de maldecir a Miquel. En lugar de eso, comencé a elogiarlo en mi diario, a respetarlo, y dejé de ponerle obstáculos en secreto. Pero una noche, desperté sobresaltado, sin poder respirar bien. La figura de Miquel estaba demasiado cerca. Su expresión era inestable, peligrosa, una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. Su voz sonó baja, fría, cargada de amenaza. No importa quién seas, sal de su vida. Historia principal. Miquel llegó a mi casa hace 7 años. En aquel entonces, sus padres fallecieron de forma inesperada durante una visita familiar, a causa de un incendio. De la noche a la mañana, el gran grupo empresarial quedó sin liderazgo y empezó a ser codiciado por muchos. Mi padre, recordando que el padre de Miquel le había salvado la vida años atrás, decidió asumir el riesgo y ayudarlo a proteger el patrimonio familiar. Yo cursaba el 2º año de preparatoria. Sentía mucha curiosidad por aquel hermano mayor recién llegado. Miquel era atractivo, cejas marcadas, mirada profunda, una nariz recta ligeramente prominente y labios bien definidos. Además, aprendía con una rapidez sorprendente. Mi padre lo guiaba personalmente en temas de gestión. Ya fuera pensamiento empresarial orientado a maximizar beneficios o estrategias de negociación, Miquel lo dominaba todo con facilidad, incluso sabía extrapolar y mejorar lo aprendido. Todo el mundo apreciaba a Miquel. Especialmente yo. Cada vez que mis padres no podían asistir a las reuniones escolares, era Miquel quien aparecía puntualmente en mi colegio. Siempre traía el postre que más me gustaba, mousse de chocolate negro con menta. Me miraba con una sonrisa cálida. Tener a un hermano tan atractivo asistiendo a una reunión escolar no tardaba en causar revuelo. Después de cada reunión, muchas alumnas, e incluso profesoras jóvenes, me pedían su contacto. Para ser sincero, gracias a Miquel, mi vanidad adolescente quedó más que satisfecha. Pero, ¿cuándo fue que empecé a odiarlo sin poder evitarlo? En mi último año de preparatoria, cerca de Navidad, salí a jugar con mis amigos a la nieve. Al volver a casa, me dio fiebre. Los empleados estaban de vacaciones, regresando a sus pueblos por las fiestas. Miquel se encargó personalmente de cuidarme. Tras un año conviviendo, nuestra relación se había vuelto cercana. Yo me colgaba de él sin reparos, me quejaba y me negaba a tomar la medicina. Nunca había visto a Miquel perder la paciencia, ni siquiera conmigo, cuando me comportaba de forma caprichosa. Solo sonreía con indulgencia, y con infinita paciencia, lograba que me tomara el medicamento. Dependí de él. Algo completamente natural. Cuando el sueño provocado por la medicina desapareció, desperté en la habitación en penumbra. Mi primer impulso fue buscar a Miquel. Pero antes de salir, escuché un ruido fuerte abajo, como algo rompiéndose. El corazón se me aceleró. Temí que Miquel se hubiera hecho daño. Sin embargo, cuando apenas abrí la puerta, escuché una voz fría y distante. Tommy, un niño mimado que vive en una burbuja y solo sabe causar problemas. Si no tuviera algún valor, ni siquiera lo miraría. Mis pupilas se contrajeron de golpe. Sentí que el corazón se me hundía. No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de Miquel. Hasta que la puerta se cerró con fuerza. Alguien se había ido. Reaccioné con retraso. Poco después, escuché pasos firmes subiendo las escaleras. Cuando Miquel abrió la puerta de mi habitación, yo estaba envuelto en la manta, mirando el teléfono como si nada. En cuestión de segundos, tomé una decisión. ¿Me odias? ¿Quieres fingir? Entonces veamos quién finge mejor. Desde ese momento, dejé de idealizar a Miquel. Poco a poco, empecé a notar detalles que confirmaban lo hipócrita que era. Por ejemplo, no le gustaba en absoluto la joven heredera de la familia Delgado, pero fingía ser un caballero, la ayudaba a esquivar brindis incómodos y hasta mandaba a un chofer a llevarla a casa. O cuando no estaba de acuerdo con una decisión empresarial de mi padre, obedecía sin protestar, solo para cambiarlo todo por su propio plan justo antes del cierre. Miquel había dicho claramente que me detestaba, y aún así, insistía en ayudarme con los estudios, analizaba los puntos clave de cada materia. Cuando yo entraba en mi fase rebelde, simplemente sonreía y guardaba silencio. ¡Qué actuación tan perfecta! Aunque bajo la mesa,
sus puños estuvieran tensos. Empecé a divertirme provocándolo. En apariencia, éramos hermanos ejemplares. Pero en secreto, mi diario se llenó de críticas y maldiciones dirigidas a Miquel. Las pobres chicas se esfuerzan preparando postres, pero nadie sabe que todo termina repartido entre sus subordinados. Regalarle algo a Miquel, mejor dárselo a un perro. Hoy lo dejé en ridículo delante de otros. Seguro estaba furioso por dentro. Miquel, qué hipócrita. Pasaron 5 años. De escribir ocasionalmente comentarios negativos, pasé a no poder dormir sin insultarlo al menos un par de veces. Mi diario se convirtió en una pila gruesa de cuadernos. Hasta que, cuando Miquel cumplió 26 años, mi padre facilitó su matrimonio con la heredera de la familia Delgado. Pensé que se negaría, pero aceptó. Ese día, por primera vez, escribí en el diario un deseo irreversible contra él. El día anterior al banquete de compromiso, el equipo de negocios hizo fracasar un proyecto internacional de gran escala. Mi padre envió a Miquel y a mí para salvar la situación. La urgencia no dejaba margen. Partimos esa misma noche en un avión privado. Dentro de la cabina, Miquel y yo nos sentamos separados. El silencio entre nosotros era el de siempre, hasta que el avión alcanzó la altitud de crucero. Miquel se comportó de forma extraña. Curvó ligeramente los labios en una sonrisa y empezó a hablar de asuntos triviales, como si nada tuviera importancia. Lo miré sin expresión. ¿Presumiendo de que estaba a punto de casarse? Una incomodidad densa me subió al pecho. Guardé silencio y lo dejé hablar solo. Cuando mis pensamientos empezaban a dispersarse, un estruendo seco resonó de pronto. El ruido fue tan brusco que me zumbaban los oídos. Al instante siguiente, una sensación violenta de ingravidez me atravesó el cuerpo. Mis pupilas se contrajeron por reflejo. Lo que vi fue al piloto desplomado y la cabina sumida en el caos. Mi mente quedó en blanco, pero mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos. Y entonces lo noté, los equipos de emergencia habían desaparecido. Mientras me quedaba paralizado, Miquel me agarró del brazo, y con movimientos precisos, empezó a colocarme el equipo de salto. Lo sujeté con fuerza. ¿Y el tuyo? Miquel, concentrado en calcular la altura, no respondió. Empujó la compuerta. En un instante, el viento rugió con una fuerza capaz de desgarrarlo todo. Lo miré, incrédulo. ¿Estás loco? ¿Quieres morir? Miquel no contestó. Sacó una pequeña memoria USB y me la puso en la mano. Después, sin darme tiempo a reaccionar, me empujó. Justo antes de caer, vi su sonrisa, serena, liberada. Tommy, dijo, como siempre quisiste. Caí en el límite del bosque. Nada más tocar el suelo, con los dedos temblorosos, saqué el teléfono para pedir ayuda, sin tiempo siquiera para procesar el mareo. Mientras esperaba el rescate, conecté la memoria USB que Miquel me había dado. Dentro había una enorme cantidad de archivos. Leí con rapidez. Y sentí cómo se me abrían los ojos. Todas las pruebas apuntaban a una sola persona, a mi padre. La muerte de los padres de Miquel estaba directamente relacionada con él. Su objetivo había sido apoderarse del grupo Montoya. El último archivo contenía la deducción final de Miquel. Había construido su propia red en secreto, pero Javier Ferrero, mi padre, lo había notado y decidió actuar. Miquel presentía que algo iba a suceder. Al final del documento, escribió, Tommy, ¿me ayudarás a descubrir la verdad? Me quedé inmóvil. En mi mundo, Javier jamás habría sido capaz de algo así. Apreté los dientes y me puse de pie con esfuerzo. No podía caer allí, tenía que salir, tenía que descubrir la verdad por Miquel. Pero antes de abandonar el bosque, un sonido seco resonó a mi espalda. Un dolor agudo atravesó mi pecho. El tiempo pareció ralentizarse. Me giré con todas mis fuerzas. Solo alcancé a ver un arma grabada con el emblema de un águila. Al caer, el rostro de Miquel cruzó mi mente. El hombre al que siempre había considerado falso. Me había entregado la única oportunidad de vivir. Qué irónico. ¿En qué me había convertido yo? Cuando abrí los ojos de nuevo, pensé que me habían rescatado. Pero al ver los exámenes rasgados frente a mí, lo comprendí con retraso. Había regresado en el tiempo. La habitación era familiar. El reflejo en la ventana mostraba un rostro mucho más joven. En el rabillo del ojo, vi un cuaderno rojo. Lo abrí con cuidado. La fecha más reciente decía, 17 de julio de 2035. Había sido admitido en la Universidad S. Había vuelto a mis 18 años. Pasé páginas hacia atrás. El cuaderno estaba lleno de reproches contra Miquel. Llevaban al menos medio año.
Leer aquellas palabras con la mente de mis 24 años me hizo sonreír con amargura, pero esta vez, no desperdiciaría la oportunidad, tenía que descubrir la verdad. Salí a buscar a mi padre, Javier. En el pasillo, me encontré con una figura conocida, Miquel, claro. Después de saber que había ingresado a la Universidad S, Javier sugirió que me mudara al apartamento de Miquel, cerca del campus. Miquel no se opuso. Yo sí. ¿Quién querría vivir con alguien a quien detesta? Quizá desde entonces, Miquel ya había notado mi rechazo. Esta vez, lo llamé antes de que se fuera. He cambiado de opinión. Quiero vivir contigo. Miquel se quedó inmóvil un segundo. Luego sonrió. Está bien. Observando su expresión juvenil, negué en silencio. Probablemente pensaba que era un capricho, que me iría en pocos días. No dije nada. Esta vez, preferí demostrarlo con hechos. A la mañana siguiente, Miquel empezó a notar que algo no encajaba. Su apartamento, de estilo minimalista y frío, había cambiado sin que se diera cuenta. Muebles en tonos cálidos, plantas verdes creciendo con libertad, como si el lugar hubiera cobrado vida. Empujó la puerta y dijo en voz baja, Tommy, pero se quedó en silencio a mitad de la frase. Yo llevaba una camiseta blanca larga y estaba rodando sobre su cama, con el móvil en la mano, concentrado en un juego. La mirada de Miquel se detuvo un instante y luego se apartó con rapidez. ¿Vas a dormir conmigo en esta habitación? Había una habitación de invitados libre. La convertí en una sala de videojuegos, respondí sin levantar la vista. Miquel se quedó sin palabras, y tras un momento, suspiró con resignación. Después de apagar la luz, Miquel salió del baño con una bata y se acostó. Cada uno ocupó un lado de la cama, de espaldas, sin hablar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando su respiración empezó a volverse tranquila y regular, me giré con cuidado y me acerqué despacio. Hubo un tiempo en el que me gustaba el aroma que llevaba Miquel. Incluso le pregunté una vez qué perfume usaba. Él dijo que no utilizaba ninguno. Por eso, en aquella época en la que éramos cercanos, a menudo me apoyaba en él sin motivo, solo para percibir el olor de su cuello. Si sumaba esta vida y la anterior, hacía casi 7 años que no sentía ese aroma. Con cautela, me acerqué un poco más, hasta que ese olor suave, con notas amaderadas, llenó mis sentidos. Cerré los ojos, y, sin saber por qué, me sentí en paz. No me di cuenta de que, bajo la bata, su cuerpo estaba completamente en tensión. Cuando comenzaron las clases, opté por no vivir en el campus. Gracias a la experiencia de mi vida anterior, mientras otros estudiantes aún estaban desorientados, yo me movía con bastante calma. Después de clase, fui directamente al bar que había abierto un amigo de la infancia. ¿Puedes ayudarme a investigar esto? Le pregunté. Carlos tomó los planos y los observó con atención. No lo apuré, me limité a esperar. Entre todos mis conocidos, Carlos era quien tenía más contactos y conexiones. Si ni siquiera él podía averiguar qué se ocultaba tras el símbolo del águila, entonces la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Por suerte, recibió una respuesta afirmativa. Gracias, dije, aliviado. Carlos no preguntó para qué lo necesitaba. Siempre había sabido cuándo guardar silencio. ¿Y tú qué tal? ¿Te adaptaste a la universidad? ¿Y Miquel? ¿Planeas seguir molestándolo? Carlos era el único que conocía mi situación. Pensé un momento antes de responder. Carlos, si alguien que te ha detestado durante años, de repente empieza a tratarte bien, ¿qué pensarías? Sin dudarlo, respondió. O quiere pedirme algo, o quiere meterme en problemas. Y pedir ayuda a un enemigo es raro. Así que yo pensaría lo segundo. Sentí que todo se oscurecía un poco. Desde el punto de vista de Miquel, probablemente yo estaba tramando algo. Impulsivamente, decidí ir a verlo. Miquel tenía 20 años. Aún le faltaba experiencia. Javier lo había enviado a gestionar una filial de la familia, con la excusa de que debía formarse desde abajo. En mi vida anterior, nunca lo había visitado. Esta vez, sí lo haría. Dentro del Bentley, fruncí el ceño mientras hacía anotaciones en la tablet. Primero, contratar a un investigador reconocido, para aclarar la verdadera causa de la muerte de los Montoya. Después, indagar discretamente si mi padre realmente intentaba apoderarse del grupo. Cuando terminé los preparativos iniciales, miré por la ventana. Antes, creía conocer a Miquel mejor que nadie. Creía ver a través de la máscara que mostraba al mundo. Pero después de todo lo ocurrido, me di cuenta de algo inquietante. Quizá no lo conocía en absoluto.
con una bolsa de comida en la mano, llegué a su oficina. Antes de llamar a la puerta, escuché sin querer una conversación importante. En mi vida pasada, solo sabía que la empresa que gestionaba era prometedora, pero no imaginaba que ahora estuviera atravesando dificultades. La secretaria le informaba de la situación. Poco a poco, entendí lo que ocurría. Tras ganar una licitación, alguien había denunciado a la filial por supuestas irregularidades en el proceso. Si no lograban aclararlo, la reputación de la empresa se vería afectada, y varios proyectos importantes podrían cancelarse. Lo más inesperado era que el denunciante pertenecía al mismo grupo Ferrero. Al tratarse de una acusación interna, las autoridades estaban tomando el asunto muy en serio. Fruncí el ceño sin darme cuenta. Era evidente hacia dónde apuntaban las sospechas. Antes de ordenar mis pensamientos, oí pasos acercándose. Me aparté rápidamente hacia el ascensor, y fingí acabar de llegar. La secretaria me reconoció, y sonrió con cortesía. ¿Qué hace aquí el joven señor? Le mostré la bolsa de comida. Vengo a traerle algo de comer a mi hermano. No le llevé comida a Miquel por casualidad. En mi vida anterior, supe por boca del médico de familia, que Miquel tenía problemas de estómago. En aquel momento, solo pensé que era una especie de castigo, pero ahora, le debía la vida. ¿Acaso estaba mal intentar ayudarlo a cuidar su salud? Con esa idea en mente, empujé la puerta de la oficina sin ceremonias, y le puse el almuerzo delante. Oye, ya es hora de comer. Miquel se quedó inmóvil un segundo. Bajó la mirada hacia el bento cuidadosamente preparado. Bajo esos párpados finos, se ocultaban emociones difíciles de descifrar. Yo seguía sosteniendo la caja, y el brazo empezaba a cansarse. Mi mente, en cambio, no dejaba de divagar. Por lo que Miquel había dicho antes de morir, era muy probable que hubiera leído mi diario, aunque, hasta ahora, solo llevaba medio año escribiendo cosas negativas sobre él. No sabía si lo había visto o no, pero seguramente había notado mi rechazo. Ahora que aparecía de repente con comida, no estaría pensando que mis intenciones no eran sinceras, especialmente después de recordar lo que había dicho Carlos. Empecé a imaginar escenarios absurdos. ¿Rechazaría el almuerzo? ¿O me preguntaría primero qué pretendía hacerle, antes de devolvérmelo sin miramientos? Cuanto más pensaba, más nervioso me ponía. Las palmas de mis manos empezaron a sudar. De pronto, Miquel se movió. Esas manos elegantes tomaron la caja. En su rostro apareció una sonrisa correcta, educada. Gracias por el almuerzo, Tommy. Me quedé ligeramente sorprendido, y desvié la mirada con incomodidad. Después de todo, Miquel había sido capaz de cederme incluso una oportunidad de sobrevivir. Eso no significaba que quizá no me odiaba tanto. De repente, una idea cruzó mi mente. Cuando Miquel dijo que me detestaba, ¿y si había sido por una razón que no podía decir? Apreté los labios y tomé una decisión al instante. Volvería a casa para revisar las grabaciones de aquel día. Recuerda comerlo todo. Me voy. Me fui con prisa, sin notar la breve sombra en los ojos de Miquel, ni la sonrisa amarga que apareció después. Mientras esperaba el coche abajo, toqué instintivamente mi lóbulo derecho. Fue entonces cuando me di cuenta. El pendiente nuevo había desaparecido. Pensándolo bien, debía haberse quedado en la oficina de Miquel. Miré el tiempo estimado de llegada del conductor, y decidí subir otra vez. Esta vez llegué sin dificultad, hasta la puerta de la oficina. Desde dentro se oía una voz familiar. Señor Miquel, ¿no decía el joven señor que no le agradaba a usted, que venga de repente a traerle comida? ¿No cree que puede haber algún motivo oculto? Si vuelve a venir, ¿quiere que le diga que no está en la empresa? Apreté los labios, que incluso la secretaria lo notara. Significaba que mi actitud había sido demasiado evidente. Entonces, ¿Miquel lo había sabido desde el principio? Y más aún, me asustaba que él aceptara esa sugerencia. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, la voz calmada de Miquel sonó. No hace falta. No es una mala persona. Déjalo estar. No entré a buscar el pendiente. Salí casi huyendo y regresé a casa. En realidad, había algo que nunca me atreví a analizar a fondo. Si alguien me pusiera obstáculos constantemente, y además escribiera todos los días deseándome lo peor, yo no reaccionaría con tanta calma. Entonces, ¿por qué Miquel sí, tan tranquilo, que incluso me resultaba doloroso pensarlo? Sacudí la cabeza, obligándome a dejar esos pensamientos atrás. Tío Kevin, necesito la copia de seguridad.
de las cámaras del salón. En la familia Ferrero, las grabaciones se guardaban automáticamente durante medio año. Si tenía suerte, las cámaras habrían captado a la persona que habló con Miquel aquel día. Podría ser una pista clave. Cuando el mayordomo me entregó los archivos, volví a mi habitación y los revisé con atención, aunque ya me había preparado para la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido alteradas. Ver las anomalías en la imagen me desanimó de todos modos. Tras varios intentos inútiles, me rendí. Con la última esperanza, contacté a un especialista en informática. Precio cerrado, 2 millones. Después de entregarle los archivos, cerré el ordenador con resignación. En la entrada de la Villa Ferrero, me encontré por casualidad con Tony, el asistente de mi padre. Aproveché la oportunidad para preguntar, con aparente naturalidad, por la filial que gestionaba Miquel. Pero Tony respondió con tranquilidad: todo está en orden. El joven Miquel no ha informado de ningún problema. ¿Ha descubierto algo, señor? No, nada, respondí. Solo tenía curiosidad. Mi padre lo ha formado durante años, y quería saber cómo iba. Tony mostró una expresión de comprensión, y respondió con tono serio: lo entiendo. No se preocupe. Miquel no puede compararse con usted. El jefe sigue confiando más en usted. Me quedé completamente sin palabras. Ni siquiera él había sido engañado. Al final, parecía que en mi vida pasada, el único que creía en su propia actuación era yo mismo. Cerré los ojos con cansancio. Lo que le pregunté hoy, por favor, no se lo diga a mi padre. Siempre había estado acostumbrado a que los demás accedieran a mis peticiones. Tras recibir su promesa, respiré aliviado. En mi vida anterior, nunca supe que Miquel había sido denunciado. Probablemente mi padre tampoco. Eso significaba que Miquel lo había manejado por su cuenta. Si era así, no debía actuar con precipitación. De lo contrario, si Miquel empezaba a sospechar de mí, limpiar mi nombre sería mucho más difícil. Cuando regresé a casa después de cenar con mis amigos, el apartamento de Miquel estaba completamente a oscuras. Ya había apagado las luces para descansar. Fruncí los labios, y entré de puntillas para ducharme. En mi vida anterior, una de las razones por las que no soportaba a Miquel era que nuestros horarios nunca coincidían. Mientras yo salía de fiesta hasta tarde, él ya llevaba una rutina casi de anciano: baños de pies, hábitos saludables, dormirse temprano y levantarse temprano. Miquel me había advertido un par de veces que no abusara de mi juventud, dañando mi propio cuerpo. No le hice caso. Mi plan era esperar a que me lo dijera por tercera vez, para entonces obedecer de mala gana. Así, después, podría quejarme delante de otros diciendo: Miquel siempre quiere controlarme, ¿qué puedo hacer? Pero Miquel no lo dijo, ni una sola vez más. Eso me enfadó muchísimo. En aquella época, primero desahogué mi frustración en el diario, escribiendo páginas y páginas, y después salí de fiesta casi todas las noches. Al final, fue mi padre quien me llevó de vuelta a casa. Al recordarlo ahora, no pude evitar llevarme una mano a la frente. Cuanto más pensaba en mi vida anterior, más claro tenía que yo había sido un fanático emocional completamente desequilibrado. Después de ducharme, encendí la pequeña lámpara con forma de gato que había traído conmigo. Me apoyé en el escritorio de Miquel y empecé a escribir el diario con lentitud. Arranqué todas las páginas donde había escrito cosas negativas sobre él. Frente a la hoja en blanco, mordí la punta del bolígrafo, incliné la cabeza, y, con cierta torpeza, escribí la primera frase buena sobre Miquel. 5 de noviembre de 2035, Miquel es una persona realmente buena. La vida continuó con normalidad. Miquel resolvió discretamente un gran problema. Yo, por mi parte, aparecía de vez en cuando, para recordarle mi existencia. Ante sus breves destellos de cautela y desconcierto, yo fingía que no pasaba nada. Como al principio, me pegaba a él y actuaba de manera mimada. Además, pensando en la posibilidad de que Miquel pudiera leer mi diario, me aseguré de elogiarlo todos los días, tratándolo como al mejor de los hermanos. Con la llegada del invierno, me abrigué bien, y soltando vapor al respirar, empujé la puerta de una tienda en la esquina. Cuando el cielo empezó a oscurecer, subí al coche con una caja entre los brazos, casi de manera sospechosa. Al llegar a casa, decoré el salón con antelación, y busqué cualquier excusa para escribirle a Miquel. Hola, me duele mucho la cabeza.
¿Alguien va a atender a este pobre enfermo sospechoso de resfriado? No vale ignorarme. Tras decenas de mensajes insistentes, Miquel respondió con pocas palabras. Vuelvo en 10 minutos. ¿Tan rápido? Me levanté de un salto. Y corrí a la habitación para sacar todos los accesorios que había comprado. Pronto, el móvil vibró. El coche de Miquel había entrado al aparcamiento subterráneo. Miré a ambos lados. Apagué todas las luces. Y me escondí detrás de la puerta con un pequeño cañón de confeti en la mano. Los pasos familiares se acercaban. Contuve la respiración. Y conté mentalmente. 3, 2, 1. ¿Feliz cumpleaños? Las cintas de colores cayeron por todas partes. Entre ese estallido de colores, vi a Miquel con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. ¿Qué te parece? ¿No te lo esperabas? Miquel guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, dijo con calma, hoy no es mi cumpleaños. Claro que lo sabía. Pero todos los años, en estas fechas, sus parientes lejanos insistían en que regresara a la casa principal para celebrarlo. Lo tomé del brazo sin mucha delicadeza, y lo llevé dentro. Luego puse el pastel que había hecho yo mismo en el salón. Vamos, pide un deseo. Miquel obedeció sin protestar. Cuando apagó las velas, yo tarareaba una melodía, emocionado, preparándome para cortar el pastel. De pronto, Miquel me miró fijamente. Había en sus ojos una emoción que no lograba entender. Con voz serena, dijo, Tommy, ¿qué es lo que quieres realmente? Puedo dártelo directamente. No hace falta que te esfuerces tanto en agradarme. Me quedé paralizado. Sentí como si alguien me apretara el corazón, impidiéndome hablar. Así que Miquel había asumido todo este tiempo, que yo buscaba algo de él. Si hubiera sido el yo de mi vida anterior, me habría enfurecido, habría tirado el pastel al suelo, y destrozado el caro piso antes de marcharme. Pero ya no era esa persona. Pinché un trozo de pastel, y se lo metí directamente en la boca. ¿Qué tonterías estás diciendo? Justo cuando iba a tragar y decir algo, levanté la mano con toda naturalidad, delante de sus ojos. Esta tarde, mientras hacía el pastel, me quemé los dedos y me salieron varias ampollas. Y aún así, no parece que te preocupes por mí. Solo dices cosas que dan ganas de desaparecer. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Date prisa, sopla un poco. Gracias a eso, Miquel dejó de insistir en el tema. Pero antes de que pudiera alegrarme, bajó la mirada hacia mis dedos. Frunció el ceño sin darse cuenta. Soplar no sirve. Hay que pincharlas con una aguja. Mi sonrisa se congeló al instante. ¿Perdón? ¿Eso es algo que una persona debería decir? Retiré la mano y di un paso atrás en silencio. No era exageración. En mi vida anterior, cuando me aficioné al baloncesto y la escalada, me hacía heridas con frecuencia. Cada vez que Miquel veía un moretón, sacaba el ungüento y me ayudaba a tratarlo. Se curaban rápido, sí, pero dolía de verdad. Quizá por esos recuerdos. Cuando Miquel se acercó antes de dormir, con una aguja ya desinfectada, me puse cada vez más nervioso. Se detuvo frente a mí. Tragué saliva con dificultad, cerré los ojos con fuerza, y, como si fuera un sacrificio, le tendí la mano. Pero no pasó nada. Abrí un poco el ojo derecho. Miquel me estaba mirando. En sus labios había una sonrisa suave, tan natural que ni él mismo parecía notarla. Era una expresión increíblemente tierna. Me quedé observándolo, absorto. Miquel era el tipo de hombre que, cuando te miraba con esos ojos profundos, podía hacerte creer, por un instante, que eras alguien profundamente querido. Aparté la mirada con el corazón acelerado, y dejé que Miquel se encargara de las ampollas. Quise hacerme el fuerte, pero el dolor era demasiado intenso. No pude evitar soltar un gemido bajo. Sobre todo cuando empezó a desinfectar la herida. Ah, duele, duele. Hermano, puedes hacerlo con un poco más de cuidado. Los ojos se me humedecieron ligeramente, mientras lo miraba con expresión lastimera. No era exageración. Los dedos son especialmente sensibles. Miquel no dijo nada, pero aceleró el proceso de vendaje. Y claramente suavizó la fuerza de sus manos. Por fin terminó. Antes de que pudiera darle las gracias, Miquel se fue directamente al baño a ducharse. Al recordar su respiración algo pesada, lo pensé un momento, y decidí abrir la ventana para ventilar. El invierno es así. Los espacios cerrados se quedan sin aire con facilidad. Aún sentía un leve cosquilleo doloroso en los dedos.
Me dejé caer sobre la cama. Y empecé a usar el móvil para distraerme. No pasó mucho tiempo, antes de que me riera tanto que golpeé el colchón. Y entonces, me dolió aún más la mano. Cuando por fin me calmé, un mensaje apareció de repente en la pantalla. Jefe, la copia de seguridad de las cámaras ha sido restaurada con éxito. Mi mente se tensó al instante. Miré de reojo hacia el baño. El sonido del agua seguía de fondo. Tranquilo, me puse los auriculares. Y abrí el archivo de vídeo. Al principio, todo parecía normal. Hasta que varias personas vestidas de negro entraron sin ninguna prisa. Abrí los ojos, incrédulo. Un hombre de mediana edad tomó asiento con calma. Levantó la vista hacia Miquel, que estaba de pie a un lado. ¿Cómo va el asunto? Aunque el vídeo había sido restaurado al límite, el audio no era del todo claro. Contuve la respiración. Y subí el volumen. Poco a poco, logré reconstruir la conversación. El hombre era Hugo, el tío de Miquel. Sostenía que Javier era el verdadero responsable del caso, relacionado con los Montoya. La razón de su visita era advertir a Miquel. Le pedía paciencia, resistencia, y que soportara la situación en silencio. Según él, algún día no solo recuperaría el grupo Montoya, sino que también podría absorber los intereses de la familia Ferrero. La expresión de Miquel no cambió. Respondió en voz baja, de forma obediente. Hugo parecía satisfecho. Justo antes de irse, preguntó de repente. Miquel, he oído que te llevas muy bien con el chico de los Ferrero. Si algún día tienes que ocuparte de esa familia, ¿no te costará hacerlo? Incluso a través de la pantalla, podía sentirse la tensión invisible, especialmente la presión que emanaba de Hugo. No pasó mucho tiempo antes de que Miquel respondiera. Era exactamente la misma frase que yo había escuchado en mi vida anterior. En ese punto, todo encajó, sumado a la información que Carlos me había enviado días atrás. El símbolo del águila pertenecía a una organización ilegal, surgida en el extranjero en los últimos años. Detrás de ella, había un hombre de mediana edad. No se pudo investigar mucho más, pero era evidente. Ese hombre era Hugo. En mi vida anterior, fue él quien intentó eliminarme. Por eso, en el avión privado, Miquel detectó que algo iba mal, y me cedió la única oportunidad de sobrevivir. Lo que no esperaba era que Hugo hubiera preparado un plan adicional, decidido a no dejarme ninguna salida. Después de todo, yo era el único heredero de los Ferrero. Así, todo tenía sentido. Hugo había incriminado a mi padre, para ocultar sus verdaderas ambiciones. Crear una organización de ese tipo requería recursos enormes. Cuando Miquel salió de la ducha, antes de dormir, miré el techo oscuro y pregunté, hermano, si alguien te engañara, y además fuera la persona más cercana a ti, ¿qué harías? La respiración de Miquel se detuvo un segundo. Giró la cabeza. En la oscuridad, sus ojos brillantes dibujaban mi perfil con calma. Depende de que me haya ocultado. Me inquieté. Miquel no era alguien blando de corazón. Si de verdad perdonaba a su tío, mi vida y el futuro de los Ferrero estarían en peligro. Guardé silencio. Y empecé a calcular en mi mente. Entonces, comencé a actuar en secreto. Primero, contacté con el detective con frecuencia, insistiéndole para que encontrara pruebas y la verdad. Después, aproveché la influencia de la familia de Carlos, para seguir el rastro, hasta la base de aquella organización, y sacar a la luz sus actividades ocultas. Finalmente, ordené y revisé todas las pruebas, una y otra vez. Tenía que ser impecable. Por ahora, la influencia de Hugo era mucho menor que en mi vida anterior. En pocas palabras, aún estaba creciendo. Si podía detenerlo ahora, no había razón para esperar. Con la excusa de los estudios, empecé a salir temprano y volver tarde cada día, hasta que llegó la primavera siguiente. Entonces, los medios publicaron una noticia impactante. Caso de hace 3 años reabierto, el verdadero responsable resulta ser un familiar cercano. Empresario investigado por evasión fiscal de gran magnitud. Ciudadano implicado en contrabando ilegal a gran escala. Las noticias inundaron la red. Hugo fue detenido en el extranjero, y condenado. Mi padre aún no sabía que su nombre había sido limpiado. Cuando todo se calmó, devolvió formalmente el grupo Montoya a Miquel. Más tarde, le pregunté de manera indirecta, ¿por qué había decidido hacerlo? Me dijo,
Siempre supe que había problemas dentro del grupo, pero nunca pude encontrar la raíz. Javier tenía que cargar con toda la familia Ferrero, no le quedaba energía para investigarlo a fondo. Y dejarle ese desastre a la siguiente generación. Como mayor, no podría mirarme al espejo. En mi vida anterior, Hugo y los suyos nunca fueron expuestos. Por eso, el grupo nunca volvió a manos de Miquel. Lo entendí todo de golpe. Y no pude evitar negar con la cabeza. Ahora comprendía. Por qué mi padre había envejecido tanto en aquella vida, suspirando todos los días. Había visto cómo el problema crecía, pero prefirió aguantar en silencio. Hacía ya 2 meses que no veía a Miquel. La noche anterior a que estallaran las noticias, no volví a su apartamento. Pensé que quizá Miquel necesitaba tiempo para estar solo y ordenar sus pensamientos. Después de todo, descubrir que la persona en la que más había confiado, su propio tío, era quien realmente lo había traicionado no era algo fácil de asimilar para nadie. Además, ahora Miquel se había convertido en el presidente del grupo Montoya. Seguramente estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo. Yo, al menos, tenía un poco de autoconciencia. Preferí no aparecer frente a él y añadirle más presión. Al fin y al cabo, en la vida pasada yo le debía una vida. En esta, le devolví la verdad. Así que quedábamos en paz. Justo cuando estaba pensando en sacar mis cosas de su apartamento y comprar un piso cerca de la universidad, mi padre me llamó a casa. El tono de Javier era serio. Pensé que había ocurrido algo importante, así que regresé apresuradamente. Para mi sorpresa, encontré a Miquel sentado frente a mi padre, ambos jugando al ajedrez con una atmósfera tranquila y cordial. Javier fue entonces cuando me vio. Tommy, ven, dijo. Hoy estamos aquí para celebrar que Miquel ha asumido oficialmente el cargo de presidente del grupo Montoya. Desde el momento en que entré, Miquel me observó en silencio. No dijo una sola palabra. Incómodo, desvié la mirada. Aunque había hecho muchas cosas a sus espaldas, ¿acaso no había mérito en ello? No tenía por qué sentirme culpable. Después de la cena, Javier insistió en que Miquel se quedara a dormir. Y yo tampoco pude escapar. Cuando se independicen, no será tan fácil volver a casa, dijo. Tommy, ¿no quieres quedarte y acompañarme un poco? Negué rápidamente con la cabeza. Claro que sí, claro que sí. Javier, satisfecho, me dio una palmada en el hombro. Ustedes dos, charlen un poco esta noche. Luego regresó a su despacho para seguir trabajando. Miquel y yo nos quedamos de pie, mirándonos sin decir nada. La verdad era que, después de cumplir el deseo pendiente de mi vida pasada, ya no sabía cómo relacionarme con él. Tras intercambiar un par de frases superficiales, regresé a mi habitación apresuradamente. Esa noche me di vueltas en la cama, abrazando la manta, incapaz de dormir. Sin darme cuenta, empecé a analizar mis sentimientos hacia Miquel. Lo único claro era que, al principio, me gustaba. Más tarde, por un malentendido y por orgullo herido, empecé a odiarlo. Y con el paso del tiempo, ese rechazo se fue deformando en algo más complejo. Me di cuenta, con torpeza, de que así como Miquel mezclaba sinceridad en su aparente frialdad, yo había escondido un amor imperceptible dentro de ese odio enredado. El aire pareció detenerse por un instante. Tal vez, me gustaba Miquel. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Volví a despertar con una sensación asfixiante. En mi visión borrosa, alguien me sujetaba con fuerza, impidiéndome respirar con normalidad. Entré en pánico y traté de liberarme. En medio del caos, presioné el interruptor de la lámpara junto a la cama. La habitación se inundó de luz. Al instante siguiente, vi con incredulidad a Miquel frente a mí. ¿Estás loco?, dije con la voz entrecortada. En sus ojos oscuros había una agitación peligrosa, y su sonrisa era extraña, casi descontrolada. No importa quién seas, dijo. Sal de su lugar. ¿Pero qué le pasaba? Con todas mis fuerzas logré apartarlo, y en el forcejeo, lo inmovilicé, furioso. ¿Qué te ocurre en plena noche?, le grité. Miquel pareció quedarse aturdido. Tras un largo silencio, murmuró, tú no eres él. Él no me elogiaría en un diario ni sería tan amable conmigo. Miquel llevaba toda su vida acostumbrado al rechazo. Ser detestado no le importaba. Mientras pudiera quedarse a mi lado con dignidad y verme de vez en cuando, para él era suficiente. Pero Tommy había cambiado. Se había vuelto alguien imposible de descifrar. Entre la duda y la confusión, Miquel empezó a sentirse inseguro, especialmente después de 2 meses sin vernos. Estaba convencido de que yo ya no era el mismo de antes. Debía haberlo sabido. Miquel había notado mi rechazo en el pasado.
Pero, ¿quién habría imaginado que solo 2 meses bastarían para llevarlo a este punto? Respiré hondo y decidí contraatacar. ¿No fuiste tú quien dijo primero que me odiaba? En su rostro apareció una expresión de desconcierto. Poco a poco, gracias a mis palabras, recordó cómo había empezado todo. Miquel quiso explicarse con urgencia, pero levanté la mano y lo detuve. Entonces le conté todo rápidamente, desde el día en que lo escuché decir que me odiaba. Por orgullo adolescente, decidí competir con él, ver quién resistía más tiempo. Pero al pensar en la experiencia de vida o muerte de mi vida pasada, bajé la mirada y observé a la persona frente a mí. Hablé con calma. Miquel, odiarnos de esta manera no tiene sentido. Él se quedó inmóvil. Me incliné un poco hacia él y continué, en voz baja. Quizá podríamos intentar otra forma de entendernos. Miquel tardó unos segundos en reaccionar. Parecía confundido, como si no supiera cómo interpretar mis palabras. La habitación quedó en silencio, interrumpido solo por nuestra respiración. En ese instante no hubo reproches ni discusiones, solo emociones acumuladas chocando en silencio. Finalmente, Miquel habló con voz contenida. Tommy, no estás jugando conmigo, ¿verdad? No respondí. Solo apoyé la mano sobre su hombro, un gesto simple, pero sincero. Él me miró fijamente. Después de un largo momento, murmuró, no me odies. Si puedes, préstame un poco más de tu atención. Llevábamos 2 años juntos, Miquel y yo. Cerca de la graduación, escuché por casualidad algunos rumores. Decían que mi padre estaba considerando presentarle a Miquel a alguien por motivos familiares. No lo pensé demasiado y volví a casa. Papá, soy homosexual. Javier se quedó inmóvil, la taza de té suspendida en el aire. Respiré hondo y continué. Miquel y yo estamos juntos desde hace 2 años. No hace falta que vuelvas a arreglarle encuentros con nadie. La información era demasiada para asimilarla de golpe. Tras un largo silencio, Javier preguntó con cautela. ¿Y qué planes tienen para el futuro? Nos haremos responsables de nuestra propia vida, respondí con serenidad. La conversación no fue fácil, pero al menos dije lo que debía decir. Más tarde fui a ver a Miquel. Cuando supo que ya había hablado con mi familia, se preocupó de inmediato. Le sonreí para tranquilizarlo. No te preocupes. Con el tiempo, lo aceptará. A la mañana siguiente, Miquel quiso preparar una visita formal. Lo detuve con suavidad. Por ahora, mejor no vayas. Me miró sin entender. Pensé un momento antes de explicarle. Necesitan algo de tiempo. Miquel asintió sin insistir. En ese momento comprendí algo importante. Siempre había estado a mi lado con extremo cuidado. Un día cualquiera, abrí un cuaderno que llevaba mucho tiempo sin tocar. En la última página había una frase escrita con letra conocida. Decía, no me odies. Si puedes, intenta quererme. Cerré el cuaderno. Mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba en calma. Pensé que en esta vida, todavía teníamos muchas palabras por decir. Esta historia no trata solo de amor, ni de odio. Trata de malentendidos, de miradas equivocadas, y de cómo una relación puede romperse sin una sola pelea abierta. Lo más brillante del texto es su estructura emocional. Al principio creemos estar frente a un villano frío y calculador, pero poco a poco entendemos que la verdadera tragedia no es lo que se dijo, sino lo que nunca se explicó. El personaje de Miquel está escrito con mucha contención. No grita, no se defiende, no exige ser entendido. Justamente por eso, su silencio pesa más que cualquier confesión directa. Tommy, en cambio, representa algo muy humano. El orgullo juvenil, la inseguridad, y esa tendencia a transformar el dolor en rechazo. Su crecimiento no viene del amor, sino de la culpa, la reflexión y la segunda oportunidad. Si hay algo que puede resultar discutible en la historia, es el ritmo emocional en algunos tramos. Hay momentos en los que el conflicto interno se alarga demasiado, y como lector uno siente frustración. Pero quizá eso también es intencional. A veces, entender a alguien realmente toma años. En el fondo, esta no es una historia de enemigos que se enamoran. Es una historia sobre aprender a mirar al otro sin prejuicios, y aceptar que el amor no siempre se presenta de forma clara o cómoda. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Tommy merecía una segunda oportunidad? ¿O piensas que Miquel fue demasiado paciente desde el principio? Déjame tu comentario. Leo todos, y me interesa mucho saber cómo interpretaste tú esta historia.